Hay una frase, Jaime, que siempre dices, si la juventud supiera y la vejez pudiera, que lo comentan muchas de las personas que están cercanas a usted. ¿De dónde sacó la frase? Bueno, esa es una frase que he oído muchísimas veces y que prácticamente combina lo que es la experiencia de vida, porque todo el mundo es niño, es adolescente, se vuelve adulto y a medida que van pasando los años valora esa experiencia de vida. Pero desde luego, en la medida en que la experiencia se fortalece, también viene un debilitamiento corporal. Después de los 35 años, sin que nos demos cuenta, hay una degradación progresiva en todos los órganos del cuerpo humano. Esa es la vida. Entonces, esa experiencia acumulada se vuelve sabiduría y desde luego hay que saberla combinar. Y uno lo ve en el deporte, que es tal vez la faceta en donde más rápido un deportista empieza a sentir que los años se le van. Usted no puede ser una estrella del fútbol a los 50 años. E inclusive hay deportes que son mucho más exigentes con la edad, con la juventud. Por ejemplo, la gimnasia olímpica o la natación. Usted no ve un campeón de natación a los 30 años, no. O lo es a los 18 o hasta luego y dedíquese a otra cosa. Lo mismo pasa con las gimnastas o los gimnastas. Después de los 20 años no tienen nada que hacer en ese mundo de la gimnasia. Otros deportes como el básquetbol o como el fútbol le dan a usted para llegar casi a los 38, como Ronaldo o como Kobe Bryant, ¿no? Pero son ejemplos de vida. Entonces, en la experiencia del sector público, de lidiar con sociedades, de lidiar con grandes públicos, de entender el mundo, de conocer países, todo eso, la experiencia permite un acumulado mayor y obviamente todo eso es trascendental para devolvérselo a la sociedad que le ha dado a uno las cosas. Más allá de los 5 libros que ha escrito Jaime, cuénteme cómo es la experiencia que ha sentido siendo académico por fuera del país. O sea, ¿qué diferencia hay en relación, digamos, con cómo se siente como profesor en los alumnos por fuera y, digamos, el nivel académico que tiene Colombia? Bueno, yo creo que primero los receptores, estudiantes han sido maravillosos tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Yo tuve oportunidad de enseñar muchísimos años en el externado de Colombia, en la Javeriana, en la Universidad Libre, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Facultad de Relaciones Internacionales, y gente inteligentísima. He conocido gente súper brillante, dedicada y consagrada. Y lo mismo ocurre por fuera, también gente brillantísima. En los Estados Unidos y en Canadá, uno entre sus alumnos reconoce mucho migrante. De manera que he tenido alumnos de todas partes del mundo, desde Japón e Irán, pasando por todos los países árabes, algunos africanos, europeos, etc. Y al final, cuando se es joven y se tienen ganas, uno nota el talento. Y en ese sentido pienso que los colombianos somos brillantes, encontramos grandes talentos y desde el punto de vista de lo que es el receptor no veo grandes diferencias, pero todo depende del profesor, de cómo motive el profesor, de qué transmite el profesor, de la credibilidad que le ofrece a ese alumnado. Y en la medida en que haya esa interacción, esa conexión, pues por supuesto responde mejor el estudiantado. En todo ese tema y experiencia que tienes en la academia, ¿cómo terminó usted siendo partidario o también cofundador del nuevo liberalismo y volverse acá, digamos, en términos de política, entrar acá a la ciudad y al país? Bueno, es una experiencia interesante. Yo regresé después de pasar varios años de estudio en Francia y en Alemania y llegué con la idea de fundar un periódico o de tener una revista cultural y la tuve. Fue famosa en Cúcuta en los años 82, 83, 84. Se llamaba El Cien Pies, era una revista cultural en donde había notas literarias, notas políticas, notas económicas, notas de sociología,
espacio para la poesía, en fin, para todo. Y vino la crisis del Bolívar del año 83 y por supuesto se me acabó bastante la publicidad y terminé por coincidencias haciendo contacto con Luis Carlos Galán, a quien había conocido en la universidad, y me invitó a participar y fui su primera cabeza de lista. Él hace listas en el país por primera vez en el año 84 y yo soy la cabeza en Cúcuta y lo acompañé hasta el día en que muere, en agosto del 89 y realmente me identifico y pienso que Colombia hoy lo ve como un mártir, pero tiene que reflexionar mucho el país sobre lo que hubiera sido nuestra nación si una persona como Luis Carlos Galán hubiera llegado a gobernarlo, porque seguramente estaríamos en condiciones muy diferentes en toda la temática: justicia, recursos naturales, lucha frontal contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra todo, y desafortunadamente no pasó. ¿Qué estaba pasando en esa época en Cúcuta? Porque me imagino que debe ser completamente diferente a lo que somos ahora. Así es, Jesús. Cúcuta era una ciudad muy, muy agradable, tenía una fortaleza comercial impresionante, por supuesto dependiendo de Venezuela. Y eso ya se entendía y se veía, y cuando usted mira el plan de desarrollo de 1982 de la ciudad de Cúcuta, muchos ya hablábamos de la necesidad de diversificarnos un poco en la visión económica para no depender solo del comercio. Pero en una ciudad ya arborizada, con grandes extensiones de tierra, la Ceiba, la Riviera, de la avenida Cero hacia lo que hoy llamamos Caobo, todavía había mucho lote, mucho sin construir, y la ciudad era una ciudad de 200.000 habitantes, es decir, la cuarta parte de lo que hoy tenemos en población. Gran vividero. Por supuesto, no existía una sola casa con rejas. La cultura de las rejas para protegerse de la inseguridad creciente en espiral es algo que se da del 85 en adelante, pero previo a ello no era así. Los antejardines eran abiertos, la gente se sentaba afuera en sus casas para recibir la brisa de la tarde al final. Y como digo, era una ciudad afortunada, con una clase media muy, muy fuerte y sin los niveles de pobreza que hoy enfrenta. Mucha gente piensa que usted estuvo por fuera mucho tiempo y por eso le estaba preguntando la historia de Cúcuta. ¿Cómo toma usted esas opiniones, Jaime, a nivel personal? Pues primero, gracias por la pregunta. Yo soy un cucuteño raizal, pero lo digo no solo por el hecho de haber nacido acá y haber hecho mi primaria, mi bachillerato y haber vivido buena parte de mi adultez, sino porque acá tengo enterradas unas 12 o 15 generaciones hacia atrás, si no más. En el terremoto de Cúcuta varios familiares míos perecieron. Entonces es una familia anclada históricamente en esta ciudad. Mi abuelo materno fue 2 veces gobernador. Mis tíos también participaron por el lado paterno. Pero más importante es saber que siempre he tenido un compromiso con la ciudad. Yo nunca me he desprendido. Tengo una columna permanente en el periódico La Opinión desde siempre. Y acá vengo seguido, acá tengo mis propiedades, acá pago impuestos, acá genero empleo. Y claro, por condiciones laborales he tenido que estar en algún tiempo más fuera que acá, pero sigo mirando la evolución de la ciudad y sus problemas económicos, sociales, políticos. Y a esa gente que me dice, pero es que usted no ha estado acá, que usted no sé qué tal cosa, les tengo 3 o 4 respuestas que son suficientes. La primera es que bueno que lo descalifiquen a uno por eso, porque la gente tiene que entender la otra cara de la moneda, y es esto: si usted, Jesús, es el entrenador de la selección Colombia, ¿usted va a llamar solo el jugador de los Patios, del Zulia, del Montería, del Pasto, o de pronto se le ocurre mirar a Europa y decir, oiga,
estos colombianos están jugando en las grandes ligas. Seguramente como ocurrió con el Dibu Martínez y Messi y Paredes, Argentina hizo su selección pensando en la gente que estaba en verdadero roce internacional. Y lo mismo Brasil, lo mismo todos los equipos. Entonces, ¿por qué no recoger esa experiencia internacional y traducirla en urbanismo? No se imagina el comparativo internacional, lo fuerte que es en términos de urbanismo, porque donde quiera que uno va, uno sabe cómo se maneja una cebra, un paradero de bus, cómo se controla la seguridad, el microtráfico, la rehabilitación, todo. Pero además otra cosa, decía yo en algún programa a los queridos televidentes, bueno, y ustedes, queridos televidentes, usan Facebook, ¿cierto? Instagram, y usan ahora TikTok, y eso es acá de Chitagá, de Cácota, o eso es del mundo exterior. Entonces, claro, el que no ha visto más allá de sus narices expresa ese subdesarrollo y una malquerencia inobjetiva diciendo, pero es que no ha estado acá, no sé qué. Y termino con esto. García Márquez, con orgullo nuestro premio Nobel, desde luego siempre tuvo talento, pero ¿no creen, queridos televidentes, que García Márquez se pulió leyendo literatos españoles, franceses, ingleses, alemanes, rusos, etcétera, etcétera? Desde luego que sí, y llegó donde llegó. Es decir, el mundo comparado es un mundo de aprendizaje. Entonces, esa experiencia internacional hay que traducirla en urbanismo de acuerdo con las necesidades que tiene la ciudad. Y no que me pase como le pasaría a otro, que después para ver cómo funciona un tranvía o un sistema de buses articulados, entonces tiene que inventarse una petición al Consejo para que lo deje viajar a cualquier ciudad de Europa Central a ver cómo funciona. Eso yo ya lo vi hace 1000 años, de manera que estoy listo y creo que más bien esa experiencia internacional es un activo extraordinario. Ahorita, con el tema de la frontera, Jaime, que ya está abierta, ¿cómo ve a Cúcuta actualmente? ¿Cómo lo siente? ¿Qué necesita? Bueno, ese es un tema complicado porque desborda nuestras posibilidades en la medida en que muchas decisiones mal tomadas dependen de Bogotá y de Caracas. Sin un pleno conocimiento de la zona de frontera, quien revise la historia entenderá que el tejido fronterizo muestra familias de uno y otro lado. Es mi caso personal, con cantidad de primos en el Táchira, en Mérida, en el estado Zulia, y lo mismo le pasa a los venezolanos. Entonces, ese es un punto. El otro es que, en términos geográficos naturales, la cuenca del Catatumbo es nuestra señal, es nuestra brújula. Y así fue en la historia también. Todo salía vía Lago de Maracaibo y había excelentes relaciones. Y en tercer lugar está la potencialidad. Si la gente conociera, por ejemplo, un solo detalle como la veta de carbón de la Cordillera Oriental, entendería que la potencialidad es inmensa en el campo minero, energético, que todavía hay mucho petróleo por explorar, pero que necesitamos tener excelentes relaciones con Venezuela. Y es absurdo que por diferencias ideológicas, como ocurrió en la época Duque-Maduro, pues terminemos cerrando una frontera. Eso rompe la vida natural de la frontera y además la necesidad de generar apertura, de incentivar comercio y buenas relaciones, pues potencializa todo y disminuye a su vez la criminalidad y la ilegalidad. Usted escribió un artículo recientemente que me pareció muy interesante, Jaime, con la idea de unos sectores políticos de independizar Atalaya, que hace parte del municipio de Cúcuta. Póngame un poquito más en contexto de ese tema y también el por qué no está de acuerdo. Sí, es un tema muy delicado y yo entiendo que en las campañas los candidatos a veces salen de la sensatez para buscar algo que parezca innovador,
novedoso, pero resulta que a veces se arriesga sin suficiente análisis, sin estudio. Y obviamente para incautos ciudadanos muy respetables de Atalaya, pobres, clase media baja, etcétera, etcétera, resulta atractivo. Es como comprar un traje nuevo y creer que se ve más elegante. No, el hábito no hace al monje, dicen, ¿no? Entonces, el título de municipio no le da absolutamente nada a Atalaya y fractura a San José de Cúcuta por la mitad, perjudicando a futuro Atalaya y perjudicando a Cúcuta porque no tiene posibilidades financieras para ser autosostenible Atalaya. Ni siquiera cuando usted mira el comparativo o el promedio predial, pues usted más bien concluye es que hay una cantidad de predios que no hacen parte del catastro ni del registro. Y por donde usted lo mire, pero además es absurdo que una ciudad como Cúcuta, que es la sexta en población en el país según el censo del 18, termine por una división de estas convertida en la 18ª ciudad, todas por encima, Neiva, Santa Marta, Montería, Barranca Bermeja, y eso golpearía tremendamente la ciudad en términos de transferencias, por ejemplo. Es una capitis diminutio y es de verdad la espada de Salomón sacrificando las dos partes, como el bebé, tanto Atalaya como lo que quedaría de Cúcuta. Es absurdo el planteamiento. Y ahí en ese artículo pongo muchos ejemplos universales. Los canadienses no van a dejar que Quebec se les separe, entendiendo las diferencias. Y los españoles no son tan pendejos como para dejar ir a Cataluña. Y se necesita ser muy corto de visión para empequeñecer tanto, reduciendo a Cúcuta y convirtiéndola casi en la 20ª ciudad del país. Es absurdo. ¿Cómo fue esa inspiración que usted tuvo, Jaime, hace años para poder ingresar a la política? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? ¿Cómo fue ese llamado que usted sintió? Porque yo siento que esto es más como por devoción. Pues así es, Jesús. Yo me formé en el área de las humanidades. Yo estudié Derecho y Economía en la Javeriana y luego me fui a Francia, estudié Sociología de la Historia y Ciencias Políticas también. Y después me fui a Alemania a estudiar Historia, pero con una visión sociológica, no simplemente de aprender y acumular datos, batallas, nombres de personajes, sino entender la historia desde el punto de vista sociológico. Y llegué acá más inclinado a la academia, a las humanidades, a escribir, a esa revista que le compartí que tuve. Pero en el camino uno entiende la dificultad y el momento crucial por el que vivía Colombia a mediados de los 80, con un narcotráfico emergente, creciente. Era el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Pablo Escobar era un Robin Hood y entendimos el drama que comenzaba a vivir el país, que hoy en día pues es una catástrofe, porque el narcotráfico es el mayor acelerador de violencia, todo lo permea. Y terminé convencido y ayudándole a Luis Carlos Galán, y como dije, participé en sus listas. Y así llegué al Congreso de la República en el año 90. Me tocó la revocatoria, estuve acompañando a Humberto de la Calle como viceministro del Interior. Nos tocó la implementación de la Constitución del 91 en el Congreso y me tocó el proceso de reinserción del EPL, muchas cosas que lidiar. Y siempre me he refugiado en la academia, pero después de ese periodo inicial de los 90, tuve intermitencia en el sector público, estuve de magistrado de una alta corte, también estuve en el proceso de la recuperación de Bogotá con Enrique Peñalosa, yo fui su secretario de gobierno, me tocó Transmilenio, recuperar el espacio público en Bogotá, lidiar con la indigencia y el microtráfico, por ejemplo, de la zona del Cartucho. De manera que todo este acumulado es una experiencia que significa un activo para
dársela a la ciudad de Cúcuta y para entender a fondo los problemas y sobre todo sus soluciones, ser ejecutor. Jaime, ¿qué diferencia hay de hacer campaña ahorita, en el 2023, a como se hacía campaña hace 30, 40 años? Pues es una pregunta maravillosa la que hace usted, Jesús, porque el mundo ha cambiado mucho, no solo por el fenómeno de la informática y las comunicaciones en general. Usted sabe el valor de las redes hoy, pero desde el punto de vista de los desvalores también. En lugar de mejorar y consolidar valores para tener una democracia más sólida, lo que hemos visto, no obstante la proliferación de esquemas normativos, es una espiral de distorsiones de la democracia, porque el voto en muchas partes se compra. La gente se deja comprar y vende 2, 3 días, recibe 100,000, 50,000 pesos y es su mercado o su sustento por 2 días, pero se engaña a sí misma porque los próximos 4 años no tiene absolutamente nada de nada y facilita que una minoría corrupta se apropie del Estado y de la institucionalidad. Hoy en día esto es muchísimo, muchísimo más grave de lo que era en los años 80 o 90, como lo vemos en todo sentido. La ciudad se enrejó, la inseguridad en lugar de disminuir crece y crece, la movilidad y el tránsito son caóticos, o sea, los problemas crecen y crecen, como creció el narcotráfico, y esa es la gran diferencia. Y por supuesto, si usted eso lo pone en contexto demográfico, entenderá que no es lo mismo reordenar un país de 13 millones de habitantes, o 15 o 20 millones, que reordenar un país de 52 millones de habitantes. Lo mismo le pasa a Cúcuta, no es lo mismo reordenar una ciudad de 200,000 habitantes de mediados de los 80 a reordenar una ciudad que con el área metropolitana tiene 1.100.000. Entonces, es muy diferente, pero en términos democráticos, el camino, a pesar, repito, de los esquemas normativos, ha sido el de abrir compuertas para la distorsión de la democracia. Hablando ahorita ya en ese reordenamiento que viene, ¿cuáles son los pasos más difíciles, ya digamos, que le viene al futuro alcalde del municipio? Gracias por la pregunta. Bueno, hay unos temas que son más locales y regionales, como por ejemplo poner en orden el tránsito y la movilidad, o lidiar con la informalidad creciente, o con problemas como el microtráfico y la drogadicción o la indigencia. Son más locales y dependen de la voluntad y el liderazgo de quien sea el alcalde. Desde luego, entendiendo que el consejo es una buena junta, o debería ser una buena junta directiva para hacer equipo y meter todo el tejido ciudadano a trabajar. Pero hay otros temas que no son tan locales, como el de la inseguridad, como el de la pobreza, el empleo, porque obviamente dependen de condiciones nacionales, e inclusive en el tema inseguridad de condiciones binacionales de frontera. Si no hay un buen entendimiento entre los dos gobiernos, por ejemplo, para combatir las bandas criminales, pues la ciudad siempre verá por reflejo ese no entendimiento. Entonces el alcalde tiene que ser un líder en el tema de inseguridad, que primero, con su liderazgo, pueda demandar y exigir a quien sea las veces o haga las veces de ministro de Defensa, por ejemplo, un buen comandante del ejército, comandante de policía eficiente. Y ese tejido es básico. Es decir, tiene que entenderse con el gobierno nacional, pero tiene que entenderse también con el Poder Judicial, porque de nada sirve que usted coja a unos delincuentes y que jueces de garantías o el CTI o lo que sea, los suelten a las 24 o 48 horas. Entonces el municipio tiene que tener esos puentes y tiene que construir una dinámica que le permita hacer seguimiento a todos esos resultados judiciales. Y por último, como decía, el tema de las buenas relaciones con el Estado Táchira, el Estado Zulia, para controlar
este flujo permanente de bandas criminales de un lado a otro, que escogen uno u otro país según el momento para esconderse. Y finalmente, si nada de eso funciona, usted tiene que organizar la ciudadanía, como si se tratara de una legítima defensa colectiva. Entonces, ese tema, como digo, es más complejo que hablar de la movilidad y transporte o de la informalidad. Y el otro tema complejo, porque hay una cantidad de aristas nacionales, es el de la pobreza, que es estructural, que sacude a todo el país, que hay que repensar muy bien para ver cómo se genera empleo, cómo se genera productividad, cómo se buscan mecanismos de asociatividad, etcétera, etcétera. Pero realmente, Jesús, todo está por hacer en Cúcuta si se tiene una visión de interés general. Hay una perita y es el presidente, que marcó la historia porque ahorita pues, en Colombia no había existido alguien de la izquierda como mandatario, y de una u otra manera el que quede como alcalde va a tener esa pelota también. ¿Cómo puede un alcalde que vaya a quedar tener que lidiar, digamos, con ese tipo de presidente? No lo digo porque sea malo o sea bueno, sino porque ha sido diferente en la historia del país como se ha trazado las presidencias. Sí, yo diría que lo primero es tener siempre buenas relaciones. O sea, el arte de la diplomacia implica que haya diálogo constructivo, lo cual no quiere decir pensar diferente. No, uno puede pensar diferente, pero uno tiene que tener buenas maneras. Y sería absurdo pelear con el gobierno nacional cuando las transferencias están de por medio, cuando hay un tejido presupuestario que se nutre del presupuesto nacional. Entonces, eso hay que entenderlo institucionalmente, pero eso no significa que ideológicamente el alcalde y el presidente, o el alcalde, gobernador y presidente tengan que pensar de la misma manera. Lo que es absurdo es llegar a una confrontación producto de la ideología, como le ocurrió a Maduro y a Duque, que terminó perjudicando por el cierre de frontera a 7 u 8 millones de habitantes y no simplemente al 1.300.000 o 400 que somos los norte santanderianos. No, yo creo que hay que saber entenderse, y acá otra vez la experiencia juega. Yo he sido diplomático, ese es un arte, es mejor conversar que agarrarse a puños, y por supuesto es mejor pedir y persuadir para pedir que pedir de manera ruda. Entonces ese es un ingrediente, lo tiene usted muy claro, Jesús, pero estoy seguro que también la experiencia me lo permitirá. ¿Qué hacía un joven de Cúcuta en los 70 y 80, Jaime? ¿Qué Pues, jugaba aparte de fútbol en la calle, en las canchas? Era maravilloso, era una ciudad fácil en donde el tiempo libre se le dedicaba al deporte, había seguridad, había tranquilidad. Cúcuta tenía muchísimas canchas, potreros realmente de fútbol con porterías de palo, etcétera, pero era maravilloso. Por ejemplo, una de las canchas más célebres fue la de la Coca-Cola, porque enfrente del Palacio de Justicia quedaba la planta de Coca-Cola, donde hoy es el Palacio de Justicia. Había un potrero, era una cancha enorme, y así como esa en Guaymaral, en Sevilla, en todos lados había canchas fenomenales, y esta era la gran distracción de los jóvenes, y siempre tuvimos en esas décadas un Cúcuta deportivo absolutamente maravilloso, con jugadores extraordinarios, uruguayos, argentinos, y Cúcuta siempre estaba entre los 5 o 6 primeros equipos del país, cuando eso no había sino 14 equipos, y disfrutábamos el estadio. Pero al lado de eso también había ciclismo. La Vuelta al Táchira era algo que nos unía a todos, y generalmente una etapa entraba aparte de Cúcuta o pasaba por Ureña, y todo el mundo iba a curiosear. A veces la Vuelta al Táchira llegaba a Pamplona, de manera que era otro mundo, era un mundo sano, sin droga, y creo que tuvimos una juventud privilegiada. ¿El tema del malecón ya estaba ahí? El malecón es de los años 80, siendo gobernadora Margarita Silva de Uribe, que le da nueva vida a Cúcuta. La avenida Los Libertadores es de mediados de los 70, antes no existía,
Yo me acuerdo que en el Calasanz a veces nos volábamos del colegio, atravesábamos el río con la mochila al aire, al hombro, para poder jugar tenis al final de la tarde, pero esa avenida le dio muchísima vida a Cúcuta y bueno, grandes zonas alrededor de la avenida Libertadores, sobre todo llegando a la redoma de San Luis hacia abajo, eso era puro potrero. Ese tour que hacían antes en la Termo era de un día, yo sé si lo he escuchado, que se iban a la Termo así como a hacer trekking, entre comillas. Sí, eso era bastante popular. La verdad que mucha gente participó de eso. Solamente me da mucha curiosidad porque es un mundo en el que uno no entró. O sea, lógicamente son dos eras completamente diferentes. Y siempre da, digamos, algo de curiosidad porque uno cierra los ojos y trata uno como de imaginarse, ¿no? El río cuando estaba lleno y la gente iba y cogía panches. Eso. Yo lo hice yo crecí en el barrio Colzag. Como digo, no existía la Avenida de los Libertadores y había una muralla. Del otro lado estaba San Luis y todavía había pozos. Los famosos pozos significaban que uno se podía tirar desde la muralla de cabeza prácticamente, y uno cogía debajo de las piedras panches. Eso después evolucionó, pero hacia el río Zulia, porque los panches se acabaron acá. Pero no, era un mundo absolutamente maravilloso. Podíamos ir al Cerro del Tasajero. Yo fui en 3 ocasiones cuando tenía 14, 15 años en grupos de scouts en el propósito de acampar al Cerro del Tasajero. Era una belleza, con una gran dificultad: no había agua, y entonces llevar a cuestas el agua para 3 días era como sentirse uno soldado en una guerra, llevando en las espaldas semejante peso que es el agua. ¿Qué le puede decir a usted? ¿Qué le puede decir usted, Jaime, a todos los subuteños que lo están viendo de lo que puede proponer Jaime para toda la contienda que se le viene? Bueno, primero, garantías en el tema de ética y transparencia en lo público. Creo que esa es la premisa mayor de mi comportamiento a lo largo de mi vida. Y segundo, pues esto significa una garantía o una póliza de seguridad para todos los habitantes de Cúcuta. Transparencia, ética pública. En segundo lugar, experiencia. La experiencia es fundamental en el sector público, y experiencia internacional también, no solo nacional. Y por supuesto acá muchas cosas están por transformar, entendiendo que se trata de procesos. Educar al conductor, por ejemplo, implica enseñar primero, persuadir, ver la bondad de la norma, pero si después de cumplido ese proceso todavía sigue siendo infractor, pues hay que aplicarle con dureza la regla, la norma. Y todo está por ordenar. En materia de deporte, por ejemplo, el tejido comunitario alrededor de las ligas, los colegios, unos intercolegiados, interbarrios, intercolonias, que no sean de 15 o 13 días o 3 semanas, sino que duren de las 52 semanas, 46 semanas. Motiva al joven, es meterle juventud a todo ese tejido deportivo que tiene que incentivar el municipio. Eso significa descubrir liderazgos en cantidad de zonas de la ciudad. Unos podrán ser árbitros, otros podrán ayudar a la organización, en fin, pero sobre todo el deporte significa valores. Cuando son deportes colectivos hay compañerismo, hay amistades que se tejen. Además es disciplina. El deporte le enseña a usted que usted no nace aprendido, que usted tiene que practicar y practicar y practicar para ganar y mantenerse. Y esa disciplina la puede usted aplicar cuando crezca para ser mecánico, para ser ingeniero, para ser arquitecto, para escribir un libro, para todo, ¿no? Entonces, alrededor del deporte hay muchísimos valores y además ayuda a tener la gente no solo en torno a estos valores, sino alejada del vicio, alejada del ocio. Y yo sí me imagino una ciudad pujante, e igual, por ejemplo, si uno piensa en el ornato,
por ejemplo, lo que pueden hacer los clubes de jardinería, la cantidad de cosas que se puede hacer en los colegios. En Estados Unidos, a usted para graduarse de bachiller le exigen 500 horas de servicio comunitario. ¿Cómo quiere prestar ese servicio comunitario? Pues la alcaldía tiene que ofrecerle 50 alternativas diferentes, pero que usted, joven de 14 o 15 años, entienda que se debe a una sociedad y que su función es superar el individualismo con que crece para entregarse a la comunidad. Y a todos nos irá mejor, de manera que sí pienso construir sentido de pertenencia, cultura ciudadana, tejido comunitario, pero en todas las zonas y en todas las áreas, desde tránsito y movilidad, pasando por informalidad, por reducir la pobreza, por cualquier tema, como digo, sobre la premisa mayor que es transparencia, que es la póliza de seguro que le entrego a la ciudad.